Prepárate para una deep dive que te dejará pensando por días. Vamos a explorar un caso que ha atormentado a Chile por más de 2 décadas. Un caso envuelto en misterio y silencio. La desaparición de Ricardo Jarex. Un joven de 17 años que se desvaneció en el aire en Punta Arenas en el año 2001. Y a pesar de los años que han pasado, las preguntas siguen sin respuesta. En esta deep dive vamos a ahondar en los testimonios, los informes policiales, la cobertura de los medios, todo para intentar entender qué le pasó a Ricardo. Y créeme, hay detalles en este caso que te pondrán la piel de gallina. Comencemos por la noche en que Ricardo desapareció. 19 de octubre de 2001, una noche aparentemente normal en Punta Arenas. Ricardo estaba en la fiesta de cumpleaños de un amigo en un quincho. ¿Sabes lo que es un quincho? Claro, un quincho es una construcción típica en Chile, un espacio al aire libre con parrilla, perfecto para hacer asados. Es muy común que los jóvenes se reúnan ahí para celebrar. Exacto, una reunión como cualquier otra. Pero a las 3 de la madrugada, Ricardo decide irse. Se sabe pasó por una estación de servicio. Eso, compró un completo, un hot dog chileno y una bebida. La cajera que lo atendió fue la última persona que lo vio. Y de ahí, nada. Imagínate, un chico joven en una ciudad relativamente pequeña desaparece después de una fiesta. Las horas pasan, la familia empieza a preocuparse, llaman a sus amigos y nadie sabe nada. La angustia se apodera de todos. Y en medio de esta búsqueda desesperada, surge un nombre que va a marcar para siempre la investigación. Rimsky Rojas, director del Colegio Salesiano San José, donde estudiaba Ricardo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente escalofriantes. Porque esa misma noche, Rimsky es visto cerca del lugar de la fiesta por una patrulla de carabineros. De madrugada, vestido de civil, en su auto. ¿Y qué hacía Rimsky por ahí a esas horas? Bueno, cuando los carabineros le llaman la atención por estar mal estacionado, Rimsky reacciona de una manera, digamos, inusual, casi desafiante, como si tuviera algo que ocultar. Incluso menciona su posición como director del colegio. ¿Y los carabineros? ¿Qué hicieron? Imagínate esto. En medio de la conversación, Rimsky recibe una llamada telefónica y de repente los carabineros reciben la orden de dejarlo ir sin hacerle más preguntas. ¿De quién era esa llamada? ¿Qué tipo de influencia tenía Rimsky? De por sí ya es bastante extraño que el director del colegio de Ricardo esté merodeando cerca de la fiesta la misma noche que desaparece. Pero hay algo aún más perturbador. Resulta que no era la primera vez que se veía a Rimsky rondando por las calles de Punta Arenas en la madrugada. Exacto. Varios estudiantes declararon haberlo visto ofreciendo llevarlos a casa después de fiestas, a altas horas de la noche. Algunos incluso mencionaron que solía llevar grupos de estudiantes en sus recorridos. ¿Te imaginas la incomodidad de estar en esa situación? Un sacerdote, tu director, ofreciéndote llevarte casa de madrugada. Y lo más escalofriante es que años antes de la desaparición de Ricardo, cuando Rimsky era profesor en otro colegio, ya habían surgido acusaciones de abuso sexual en su contra. Denuncias que por alguna razón nunca se investigaron a fondo y quedaron en la impunidad. O sea, este hombre, con un historial tan oscuro, seguía teniendo acceso a jóvenes, incluso en una posición de autoridad. ¿Cómo es posible que nadie hiciera nada? Hay un testimonio, uno en particular, que te pondrá los pelos de punta, un joven que asegura haber sido abusado por Rimsky cuando era adolescente. ¿Y cómo sucedieron las cosas? Según su relato, Rimsky lo invitó al colegio con la excusa de darle un regalo. Una vez allí, lo llevó a una oficina y ahí abusó de él. Es terrible escuchar esas historias y pensar en el dolor que estas víctimas han tenido que cargar durante años. Y lo peor es que todo indica que la iglesia sabía de estas acusaciones. Pero en lugar de proteger a los jóvenes, optaron por el silencio, por proteger a Rimsky. De hecho, el ex obispo emérito de Punta Arenas, Tomás González, confirmó en una entrevista que Rimsky llevaba una doble vida sexual y que mantenía relaciones con un acólito. Imagínate la magnitud del encubrimiento. La iglesia sabía del comportamiento de Rimsky, pero no hizo nada para detenerlo. Es una muestra de la cultura de silencio y protección que ha imperado en la Iglesia Católica durante tanto tiempo. Volviendo a la investigación por la desaparición de Ricardo, lo que hizo Rimsky después del suceso es, cuando menos, sospechoso. Mostraba una obsesión casi enfermiza por el caso. Se involucraba en la investigación de una manera inusual, presionaba a los testigos e incluso intentaba acceder a las pruebas. Un testigo relató que Rimsky llegó a la estación de servicio, eso donde Ricardo fue visto por última vez, exigiendo ver las grabaciones de las cámaras de seguridad. Imagínate la escena, un sacerdote alterado casi fuera de sí, queriendo ver las cintas a pesar de que, según el dueño del local, las cámaras no funcionaban. Otro detalle inquietante es que, según un testigo que trabajaba en el colegio, Rimsky tenía acceso a información confidencial del caso.
Le ordenó fotocopiar todo el expediente. ¿Para qué querría Rimsky tener copias de todo el expediente a quien se las enviaba? Lo que se sabe es que envió copias a altas autoridades de la Orden Salesiana, incluyendo al padre inspector de la Orden en Santiago. Parece que Rimsky estaba usando sus influencias para controlar la información y posiblemente para protegerse a sí mismo. Y no solo tenía influencias en la iglesia, también en las fuerzas policiales. Recordemos la noche de la desaparición. Rimsky es visto cerca de la fiesta y tras una llamada lo dejan ir sin más preguntas. Casualidad, no lo creo. Un carabinero que investigaba la posible relación de Rimsky con la desaparición de Ricardo fue trasladado a Santiago después de que el sacerdote se quejara de su insistencia en interrogar a estudiantes del colegio. Rimsky movía los hilos del poder para silenciar a cualquiera que se atreviera a cuestionarlo. Impunidad en su máxima expresión. A pesar de las múltiples sospechas y testimonios, nunca fue formalmente acusado por la desaparición de Ricardo. Pero el peso de la culpa y la presión de la investigación terminaron por alcanzarlo. 10 años después de la desaparición de Ricardo, cuando el caso se reabrió por el hallazgo de unas osamentas, Rimsky se quitó la vida. Un acto que muchos interpretaron como una confesión de culpabilidad. Aunque las osamentas no eran de Ricardo, el suicidio de Rimsky deja un manto de dudas y sospechas. ¿Qué sabía Rimsky sobre la desaparición de Ricardo? ¿Estuvo involucrado directamente o encubrió a alguien más? Y aquí viene una revelación que te dejará helado. Existe una extraña coincidencia entre los métodos utilizados en el caso Jarex y los del caso Caradima, otro sacerdote chileno condenado por abuso sexual. ¿Te refieres a Fernando Caradima, el sacerdote que fue expulsado del sacerdocio por abusos sexuales a menores? Exactamente. Ambos casos presentan similitudes en los rituales y las estrategias de manipulación utilizadas para silenciar a las víctimas y evadir la justicia. Hay testigos del caso Jarex que mencionan una especie de confesión del pecado de conciencia, similar a la que se practicaba en el círculo de Caradima, donde las víctimas eran inducidas a guardar silencio sobre los abusos. Escalofriante, ¿verdad? Esto sugiere la posibilidad de que existiera una red de sacerdotes que compartían métodos para encubrir sus actos. Una red que operaba en las sombras, protegida por el poder de la iglesia y la indiferencia de quienes miraban hacia otro lado. El caso Jarex, al igual que el caso Caradima, nos muestra la necesidad de seguir investigando, de no conformarnos con las versiones oficiales y de exigir justicia para todas las víctimas de abuso sin importar el tiempo que haya pasado. Y aunque parezca increíble a pesar de los años, el caso Jarex sigue revelando nuevos detalles. Sí, en 2018, durante una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, Carabineros y la PDI admitieron que hubo errores en la investigación inicial, errores que para muchos fueron intencionales. ¿Qué tipo de errores? Bueno, por ejemplo, nunca se revisó el dormitorio de Rimsky en el colegio. Imagínate, un lugar que podría haber arrojado pistas cruciales sobre su relación con Ricardo, pero nadie se molestó en investigarlo a fondo. Increíble. Parece que la investigación estuvo plagada de negligencia, o algo peor, desde el principio. Y por si fuera poco, un ex cuidador de la casa de retiro donde Rimsky pasó sus últimos días declaró haberlo visto llegar con 2 personas y obligarlo a cavar un hoyo en el patio. Le pagaron una suma considerable de dinero para que guardara silencio. Y se encontraron restos de Ricardo en ese hoyo. Se realizaron excavaciones, pero no se encontró nada. Sin embargo, esta declaración, junto con otros testimonios, apunta a la participación de terceros en la desaparición de Ricardo y refuerza la teoría de un encubrimiento a gran escala. ¿Y quiénes estarían involucrados en este encubrimiento? Todo indica que no solo la iglesia, sino también miembros de las fuerzas policiales. Recordemos que, según las investigaciones, un alto mando de carabineros habría dado la orden de no investigar a la iglesia, argumentando que era una institución demasiado poderosa. Impunidad en su máxima expresión. La iglesia protegiendo los suyos y las autoridades mirando hacia otro lado. La ministra en visita Marta Pinto, quien lideró la investigación, procesó a 3 sacerdotes salesianos por encubrimiento, incluyendo a Bernardo Bastres, quien, para colmo, luego se convirtió en obispo de Punta Arenas. O sea, la iglesia habría silenciado las denuncias de abuso contra Rimsky y posiblemente también habría obstruido la investigación por la desaparición de Ricardo. Un entramado de poder y silencio que ha mantenido a la familia de Ricardo en la incertidumbre durante más de 2 décadas. Margot, la madre de Ricardo, nunca ha perdido la esperanza de encontrar a su hijo, aunque sea para darle una sepultura digna. Su lucha incansable por la verdad es un ejemplo de valentía y resiliencia. El caso de Ricardo Jarex es un recordatorio de que la verdad puede permanecer oculta durante mucho tiempo, pero la búsqueda de justicia no debe cesar. Es una historia que nos conmueve, nos indigna y nos obliga a reflexionar. ¿Qué pasó realmente con Ricardo Jarex? ¿Hasta dónde llega la red de complicidad y silencio? Las respuestas, lamentablemente, siguen en la niebla,
Pero lo que sí sabemos es que casos como este nos llaman a no bajar la guardia, a seguir cuestionando, a no permitir que el poder se imponga a la verdad y la justicia. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a mantener viva la memoria de Ricardo y a seguir buscando respuestas junto a su familia, porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz.